Un llamado al corazón de las familias. Tras la revelación, las palabras de Carlo comenzaron a llegar a más familias. La Virgen María había enfatizado la necesidad de la unión familiar como un bastión de fortaleza espiritual. Carlo explicó que el primer paso era invocar a la Virgen María cada día con un corazón humilde y confiado, especialmente mediante el rezo del Santo Rosario. Según él, el rosario era como una cadena de protección que envolvía a los hijos y los resguardaba de las influencias negativas del mundo. Cada cuenta del rosario es una promesa de amor, una súplica por misericordia. Es el arma más poderosa que las familias pueden usar para proteger a sus hijos, decía Carlo con una firmeza que conmovía incluso a los más incrédulos. El poder del perdón. Carlo también habló del poder transformador del perdón dentro de las familias. Según él, la Virgen María le mostró que muchos hogares estaban rotos por resentimientos no resueltos y discusiones pasadas. Para salvar a los hijos, era fundamental que los padres y los hijos aprendieran a perdonar y pedir perdón. Carlo relató cómo la Virgen le había mostrado una visión de luz que representaba el poder del perdón. Cuando perdonas, liberas a tus hijos de cadenas invisibles que los atan al dolor y al pecado. El perdón abre puertas a la gracia divina. La Eucaristía, fuente de salvación. En una de sus revelaciones, Carlo insistió en la importancia de la Eucaristía. Recordó cómo él, en su corta vida, consideraba la Eucaristía como la autopista al cielo. Les instó a los padres a llevar a sus hijos a misa con frecuencia y a enseñarles el valor del cuerpo y la sangre de Cristo. Explicó que María le había revelado que la Eucaristía era un alimento espiritual que fortalecería las almas de los niños, dándoles las herramientas necesarias para resistir las tentaciones y superar las pruebas. Cuando los padres guían a sus hijos hacia la Eucaristía, crean un escudo espiritual que ninguna oscuridad puede penetrar, afirmaba Carlo. El milagro del testimonio. Mientras Carlo compartía estas palabras, comenzaron a surgir testimonios de familias que habían puesto en práctica sus consejos. Un padre llamado Alejandro contó cómo el rezo del rosario había transformado a su hijo adolescente, quien estaba atrapado en un estilo de vida destructivo. Mi hijo empezó a rezar conmigo cada noche. Al principio lo hacía de mala gana, pero luego noté un cambio en su comportamiento. Ahora está más sereno y abierto al diálogo. El poder del rosario nos salvó como familia. Este y otros relatos se multiplicaron, confirmando la validez del mensaje de Carlo y la Virgen María. La promesa de María para los hijos. La Virgen María, según Carlo, había dejado una promesa: si las familias se consagran a mi inmaculado corazón y me buscan con sinceridad, no permitiré que sus hijos se pierdan. Carlo explicó que la consagración al Inmaculado Corazón de María era un acto de entrega total, un compromiso de amor y fidelidad que marcaba un antes y un después en la vida de las familias. Un movimiento mundial. El mensaje de Carlo se convirtió en un movimiento global. Las familias de diferentes países comenzaron a organizar grupos de oración dedicados a rezar el rosario por la salvación de sus hijos. Iglesias, escuelas y comunidades enteras fueron testigos de una transformación espiritual, mientras más padres abrazaban este llamado. La devoción a Carlo Acutis creció aún más, y muchos comenzaron a considerarlo un intercesor especial para proteger a los hijos en tiempos de dificultad. El milagro prometido. A medida que el movimiento inspirado por Carlo Acutis se extendía, comenzaron a ocurrir eventos extraordinarios que fortalecieron la fe de miles de familias. Una madre en México, llamada Lourdes, compartió su testimonio con lágrimas de gratitud. Su hijo, Miguel,
había desaparecido tras caer en malas compañías, y durante semanas, Lourdes no supo nada de él. En su desesperación, se aferró al mensaje de Carlo y empezó a rezar el rosario diariamente, ofreciendo cada cuenta por la protección y el regreso de su hijo. Una noche, después de semanas de oración, Lourdes recibió una llamada inesperada. Era Miguel, quien le contó cómo había decidido escapar de la peligrosa situación en la que se encontraba. Según él, algo extraño sucedió. Sentí como si alguien me tomara de la mano y me guiara a un lugar seguro. No sé cómo explicarlo, mamá, pero sabía que tenía que volver a casa. Lourdes estaba convencida de que ese alguien era la Virgen María, respondiendo a sus oraciones. La aparición en Fátima revivida. Mientras las familias continuaban siguiendo el consejo de Carlo, una noticia sacudió al mundo católico. Un grupo de peregrinos en Fátima afirmó haber presenciado una luz celestial en la capilla de las apariciones. Los testigos aseguraron que vieron una figura luminosa que les recordó a Carlo Acutis, orando ante la Virgen María. Aunque la Iglesia no confirmó el evento como un milagro oficial, los fieles lo interpretaron como un signo del cielo para reforzar el mensaje de esperanza y fe. El poder del rosario de las familias. Inspirado por estos acontecimientos, se organizó una jornada mundial de oración titulada El Rosario por nuestros hijos. Más de 1 millón de familias participaron desde diferentes rincones del planeta, rezando simultáneamente. Durante esta jornada, los testimonios de transformación no se hicieron esperar. En Brasil, una joven que había abandonado la fe decidió regresar a la iglesia tras escuchar las palabras de su madre durante el rosario. En Filipinas, un padre reconciliado con su hijo adolescente agradeció a Carlo por ser un ejemplo de amor filial y devoción. En Italia, una comunidad entera organizó una procesión para honrar a la Virgen María y rezar por la juventud. Carlo Acutis, intercesor de los tiempos modernos. El mensaje de Carlo no solo alcanzó a las familias, sino que también inspiró a jóvenes a seguir su ejemplo. Muchos se sintieron llamados a redescubrir su fe y a usar la tecnología para propagar el Evangelio, tal como Carlo lo había hecho. En escuelas, universidades y redes sociales, surgieron iniciativas que promovían la oración, el perdón y el amor familiar. Carlo Acutis se convirtió en un símbolo de esperanza para una generación en busca de sentido. El legado de la Virgen María y Carlo. El poderoso secreto de la Virgen María, revelado a través de Carlo, había transformado a innumerables familias y renovado la fe de miles de personas. La clave era sencilla pero profunda: vivir en unión con Dios a través del amor, la oración y el sacrificio por los demás. Los padres que abrazaron este mensaje encontraron una renovada esperanza para sus hijos. No solo veían cambios externos, sino también una transformación interior que los acercaba más a Dios. Carlo Acutis, con su humildad y su pasión por la Eucaristía, continuaba siendo un modelo de santidad accesible, especialmente para los jóvenes. Una promesa que perdura. El movimiento inspirado por Carlo y la Virgen María no se detuvo. Año tras año, el rosario por nuestros hijos se convirtió en una tradición mundial, un recordatorio de que las familias que oran juntas permanecen unidas y protegidas bajo el manto amoroso de la Virgen. Las palabras de Carlo resonaban con más fuerza que nunca. El cielo está más cerca de lo que imaginamos, y la Virgen María es la puerta que nos guía hacia él. Este legado, nacido de un joven santo y guiado por el amor maternal de María, continuará inspirando a generaciones a confiar en el poder transformador de la fe. Los misterios del amor divino, una revelación continua.
Mientras el movimiento inspirado por Carlo Acutis seguía creciendo, el mensaje de la Virgen María se profundizaba en los corazones de quienes lo escuchaban. Más familias comenzaron a experimentar una paz inesperada en sus hogares, a pesar de las dificultades externas. Los testimonios de padres que encontraban esperanza y reconciliación con sus hijos se multiplicaban. La devoción al Inmaculado Corazón de María tomó una fuerza especial. Carlo había insistido en que, al consagrarse a María, las familias encontrarían la fortaleza para superar cualquier adversidad. Ella no abandona a sus hijos. Nos sostiene en sus brazos y nos guía hacia el amor de Jesús, recordaba Carlo en sus mensajes. Una experiencia sobrenatural. En una parroquia de España, durante una adoración eucarística dedicada a Carlo Acutis, ocurrió algo que muchos describieron como un milagro. Una mujer llamada Ana llevó a su hijo de 12 años, David, quien había sido diagnosticado con una enfermedad que le impedía caminar con normalidad. Durante el momento de silencio frente al Santísimo Sacramento, el niño comenzó a llorar y dijo: «Mamá, siento que alguien me abraza. Es como si Jesús y María estuvieran aquí conmigo». Pocos minutos después, David se levantó de su silla de ruedas por primera vez en años. Los presentes quedaron asombrados, y la noticia se extendió rápidamente, fortaleciendo la fe de quienes ya seguían el mensaje de Carlo. La madre, entre lágrimas, agradeció a Carlo y a la Virgen por interceder por su hijo. Un nuevo reto: proteger a las futuras generaciones. Carlo había advertido sobre los desafíos espirituales que enfrentarían las familias en los tiempos modernos. La tecnología, que él mismo había usado para difundir el Evangelio, podía convertirse en una herramienta peligrosa si no se usaba con sabiduría. Los padres deben enseñar a sus hijos a buscar lo bueno, lo verdadero y lo bello en todo lo que hacen, aconsejaba Carlo. Por eso, el movimiento Familias de Fe, inspirado en él, lanzó una iniciativa global para educar a los jóvenes sobre el uso responsable de las redes sociales y la importancia de mantener una vida espiritual activa. Estas iniciativas incluían talleres, retiros y recursos digitales que promovían la oración y la unión familiar. La coronación del rosario en el mundo. A medida que más personas compartían sus testimonios de transformación, líderes religiosos comenzaron a reconocer oficialmente el impacto del mensaje de Carlo. El Papa, durante una audiencia general, dedicó unas palabras a este joven beato. Carlo Acutis nos recuerda que la santidad no es algo lejano. Es un camino que podemos recorrer en familia, unidos por la fe y guiados por el amor de María. Que su ejemplo nos inspire a confiar en el poder de la oración y a cuidar de nuestros hijos con dedicación y esperanza. El Papa también animó a las familias a participar en el rosario por nuestros hijos como un acto de fe y compromiso con el futuro, un monumento de esperanza. Para conmemorar el impacto global de Carlo Acutis y su devoción a la Virgen María, se inauguró un santuario en Asís dedicado a las familias. Este lugar, conocido como el Santuario de la Esperanza Familiar, se convirtió en un espacio de oración, reflexión y consagración. Muchas familias peregrinaron hasta allí para agradecer por las bendiciones recibidas y renovar sus promesas de fe. El santuario también albergaba una exposición digital que mostraba la vida de Carlo y su misión de acercar a los jóvenes al amor de Dios. Las familias que lo visitaban encontraban inspiración para enfrentar sus propios retos con fe y valentía. La promesa eterna de la Virgen María. El mensaje de Carlo y la Virgen María continuó transformando vidas. Cada rosario rezado, cada acto de perdón,
Cada visita al Santísimo era un recordatorio de que Dios siempre está presente, especialmente en los momentos de mayor necesidad. Las palabras de María, transmitidas a través de Carlo, resonaban con una fuerza que no podía ser ignorada. Confíen en mi hijo. Abracen mi corazón. Yo protegeré a sus hijos como si fueran míos, un legado que perdura. Hoy en día, el movimiento iniciado por Carlo Acutis sigue floreciendo. En cada rincón del mundo, familias se reúnen para rezar, compartir sus testimonios y celebrar la gracia de Dios en sus vidas. El mensaje de Carlo, sencillo pero profundo, sigue siendo una luz en la oscuridad, guiando a las familias hacia un futuro lleno de esperanza y amor. El cielo no es un lugar lejano, recordaba Carlo. Está en el amor que compartimos, en la fe que vivimos y en la esperanza que llevamos a nuestros hijos. Si deseas que amplíe algún punto o agregue más detalles, estoy aquí para ayudarte. ¿Te gustaría que continúe con algún aspecto en particular? El impacto en una nueva generación. El movimiento inspirado por Carlo Acutis comenzó a resonar especialmente entre los jóvenes. Muchos encontraron en su vida un modelo tangible de santidad adaptado a los desafíos del mundo moderno. Si él pudo ser santo usando Internet para evangelizar, ¿por qué no nosotros?, decían algunos jóvenes durante reuniones de oración y congresos juveniles. Grupos de adolescentes comenzaron a organizar rosarios digitales, conectándose a través de plataformas en línea para rezar juntos. Estas iniciativas, impulsadas por el legado de Carlo, se convirtieron en un puente para alcanzar a aquellos que se sentían alejados de la fe. Los jóvenes compartían en redes sociales testimonios de cómo la devoción a la Virgen María había cambiado sus vidas, usando el hashtag #Unidos con María, un testimonio que trasciende fronteras. Una de las historias más conmovedoras fue la de una joven en Sudáfrica llamada Aisa, quien había perdido a sus padres y vivía sumida en el dolor y la desesperanza. Un día, encontró un video sobre Carlo Acutis y su amor por la Eucaristía. Inspirada por su historia, comenzó a asistir a misa diaria y a rezar el rosario. Aisa compartió su experiencia en una carta que llegó al Vaticano, diciendo: Carlo me mostró que el dolor no es el final. A través de María, encontré un nuevo propósito para vivir y ayudar a otros jóvenes como yo a descubrir el amor de Dios. Su testimonio fue leído durante un encuentro mundial de familias, emocionando a todos los presentes y destacando el impacto global del mensaje de Carlo. La unión de las familias en el amor de María. El enfoque central del movimiento seguía siendo la protección y el fortalecimiento de las familias. Carlo creía firmemente que la Virgen María tenía un papel crucial en la restauración de la paz y el amor en los hogares. Padres que antes enfrentaban dificultades para comunicarse con sus hijos comenzaron a notar cambios significativos. Las oraciones en familia se convirtieron en momentos de encuentro y reconciliación. Un padre en Argentina compartió cómo, después de años de distanciamiento, su hijo adolescente decidió unirse al rosario familiar. No fue solo un cambio en él, sino en todos nosotros. Sentimos que la Virgen estaba reconstruyendo nuestro hogar desde dentro. Los misterios del rosario, fuente de gracias. Uno de los aspectos más destacados del mensaje de Carlo fue su invitación a meditar profundamente en los misterios del rosario. Las familias comenzaron a descubrir que cada misterio ofrecía lecciones valiosas para sus vidas. En los misterios gozosos, encontraban la alegría de la vida familiar, recordando la importancia de la humildad y el servicio. En los misterios luminosos, reflexionaban sobre la misión de llevar la luz de Cristo al mundo,
empezando por sus propios hogares. En los misterios dolorosos, encontraban consuelo y fortaleza para enfrentar sus propias cruces. En los misterios gloriosos, renovaban su esperanza en la vida eterna y en el poder transformador de la resurrección. La renovación de la Iglesia doméstica. El Papa, reconociendo el impacto de este movimiento, dedicó un año especial a la Iglesia doméstica. Durante este tiempo, se alentó a las familias a consagrarse al Inmaculado Corazón de María y a adoptar prácticas espirituales que fortalecieran su unión. Una ceremonia en el Vaticano marcó el inicio de este año, en la que miles de familias, representando todos los continentes, rezaron juntas el rosario. Durante su homilía, el Papa expresó: cuando las familias se unen en oración, el mundo cambia. Ustedes son los guardianes del futuro, y María está con ustedes en este camino. Un futuro lleno de esperanza. El legado de Carlo Acutis y la revelación del secreto de la Virgen María no solo impactaron a las familias, sino que sembraron una semilla de esperanza en toda la Iglesia. No es un mensaje solo para hoy, decían muchos, es una promesa para las generaciones futuras. Las familias continuaron reuniéndose, no solo para rezar, sino para compartir sus vidas y apoyarse mutuamente. Las comunidades se fortalecieron y el amor de María se sintió como una presencia constante en sus corazones. La última palabra de Carlo. Antes de su muerte, Carlo Acutis dejó un mensaje que resonó profundamente. Estoy seguro de que la Virgen María no deja sola a ninguna familia que se acerque a ella con fe. En sus manos, nuestros hijos están seguros, y nosotros también. Estas palabras, repetidas por millones de personas, siguen siendo un faro de esperanza para quienes buscan la paz y la protección en un mundo lleno de incertidumbre. Con este poderoso legado, el mundo entero fue testigo de cómo el amor de Dios, manifestado a través de María y Carlo Acutis, podía transformar vidas, sanar corazones y restaurar la fe en las familias. La expansión del movimiento global. El legado de Carlo Acutis no solo permaneció en los corazones de las familias devotas, sino que trascendió culturas, idiomas y continentes. El movimiento Unidos por María y Carlo se organizó en miles de parroquias y comunidades en todo el mundo, llevando el mensaje de protección, fe y unidad familiar a rincones inimaginables. En países donde las dificultades económicas y sociales marcaban la vida cotidiana, las palabras de Carlo y el secreto revelado por la Virgen María se convirtieron en una fuente de esperanza. A través del rosario, encontramos fuerza para seguir adelante, compartió un campesino en Filipinas que reunió a su comunidad para rezar bajo el cielo estrellado. En África, un grupo de misioneros comenzó a enseñar a las familias a crear altares dedicados a la Virgen María en sus hogares, fomentando un espacio sagrado de oración en medio de la adversidad. Estos pequeños santuarios eran testimonio del deseo de mantener a María cerca, especialmente para proteger a los niños. Los niños, misioneros del amor de María. Carlo había enfatizado que los niños eran piezas clave en este plan divino. Inspirados por su ejemplo, miles de niños comenzaron a organizar iniciativas misioneras en sus escuelas y comunidades. En Brasil, un grupo de pequeños devotos organizó un maratón de rosarios para recaudar fondos y ayudar a niños en situación de calle. Uno de ellos, Gabriel, de tan solo 9 años, dijo en una entrevista: Carlo nos enseñó que todos podemos ser santos y quiero ayudar a otros niños a conocer a Jesús y a María. El impacto de estas acciones no solo fortaleció la fe de las familias, sino que también mostró al mundo la capacidad de los niños para liderar con amor y esperanza. Milagros de conversión.
A medida que el mensaje de Carlo y la Virgen María se difundía, los testimonios de conversión comenzaron a multiplicarse. Muchas personas que se habían alejado de la iglesia regresaron después de experimentar la paz que provenía de rezar el rosario en familia. Un empresario en Italia, conocido por su vida desenfrenada y materialista, compartió cómo la devoción al Inmaculado Corazón de María transformó su vida. Pensaba que el dinero y el éxito eran todo lo que necesitaba, pero me di cuenta de que había abandonado a mi familia. Hoy, gracias a María, he encontrado la verdadera riqueza, el amor y la unidad con mi esposa y mis hijos. La ciencia y la fe, un encuentro sorprendente. El impacto de Carlo Acutis y los milagros atribuidos a su intercesión también despertaron el interés de la comunidad científica. Algunos médicos y científicos comenzaron a investigar los eventos inexplicables asociados con su legado, desde curaciones hasta cambios radicales en la vida de las personas. Aunque muchos buscaban una explicación racional, incluso los más escépticos se encontraron con un misterio que trascendía los límites de la lógica. Uno de ellos expresó: "No puedo explicar científicamente lo que sucede, pero es innegable que el impacto de esta fe transforma vidas de manera profunda y duradera". Una fiesta mundial en honor a la Virgen María. En conmemoración del poderoso secreto revelado por la Virgen María a través de Carlo, el Vaticano declaró el 12 de octubre, fecha del aniversario de su beatificación, como un día de oración mundial por las familias. Ese día, millones de personas se unieron en oración, desde pequeñas capillas hasta catedrales abarrotadas. En Asís, donde descansa Carlo, se celebró una misa especial que reunió a miles de peregrinos, incluyendo familias enteras que habían experimentado milagros gracias a su intercesión. El corazón de la promesa. En el centro de todo estaba la promesa de María: proteger a los hijos y unir a las familias bajo su manto. Esta promesa seguía inspirando a todos los que se acercaban a su Inmaculado Corazón, recordándoles que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de la fe podía guiar sus pasos. Las palabras finales de una madre que había experimentado un milagro resumen el sentimiento de millones. Con Carlo y María a nuestro lado, no hay temor que no podamos superar. Ellos son la prueba de que el cielo está más cerca de lo que pensamos. Un final que trasciende el tiempo. El mensaje de Carlo Acutis y el poderoso secreto revelado por la Virgen María no fueron simplemente un evento aislado en la historia de la Iglesia, sino un llamado eterno que sigue transformando vidas. Las familias que abrazaron este mensaje no solo encontraron consuelo en sus momentos de necesidad, sino también una fuente inagotable de esperanza y renovación espiritual. A través del rosario y la confianza en el Inmaculado Corazón de María, hogares enteros comenzaron a experimentar una paz que el mundo no podía ofrecer. Las barreras que dividían a los padres de sus hijos, o que llenaban de silencio y dolor los espacios familiares, fueron derribadas. En su lugar, la oración conjunta trajo reconciliación, amor y propósito. El movimiento que no se detiene. El legado de Carlo no se limitó a las generaciones actuales. A través de su ejemplo y de los milagros atribuidos a su intercesión, las familias se sintieron animadas a transmitir la devoción a María a las generaciones futuras. Este movimiento se convirtió en un testimonio vivo de cómo la fe puede ser la columna vertebral de la humanidad, incluso en tiempos de incertidumbre global. Los santuarios dedicados a Carlo en Asís y otras partes del mundo comenzaron a recibir a millones de peregrinos. Familias enteras viajaban para agradecer a Dios y a la Virgen María por los milagros que habían experimentado, llevando consigo sus propios testimonios de conversión y sanación.
Las cartas y testimonios llegaban desde los rincones más lejanos del planeta. Una familia en Japón compartió cómo el rezo del rosario los ayudó a superar la pérdida de un hijo, encontrando en María una Madre Celestial que los sostenía en sus momentos más oscuros. Una comunidad en Medio Oriente expresó que la devoción a Carlo y a la Virgen María los había protegido en medio de conflictos, llenando sus corazones de esperanza y fortaleza. La promesa de María para la humanidad. La promesa de María, revelada a través de Carlo, permanecía clara y poderosa. Quien confíe en mi inmaculado corazón y se acerque a mí con fe encontrará protección para sus hijos, paz en su hogar y una guía segura hacia el amor eterno de Dios. Estas palabras no solo resonaban en los corazones de quienes escuchaban, sino que también se convertían en una misión para compartir esta esperanza con el mundo. Los niños que antes vivían en ambientes desafiantes ahora encontraban un refugio en la oración y en el ejemplo de Carlo, que les enseñaba que la santidad era accesible para todos, sin importar las circunstancias. Un legado de esperanza. Al mirar hacia el futuro, el movimiento inspirado por Carlo Acutis y la Virgen María continuó creciendo, recordando a todos que no están solos en sus luchas. Los sacerdotes, religiosos y laicos se unieron para propagar este mensaje, asegurando que ninguna familia, por pequeña o rota que fuera, quedara fuera del abrazo maternal de María. El Papa, en un discurso final sobre este movimiento, lo resumió de manera magistral. Carlo Acutis nos mostró que la santidad no es un ideal lejano, sino un camino que todos podemos recorrer con amor, fe y confianza en la Virgen María. Que este movimiento sea un faro de luz en un mundo que tanto lo necesita. El último testimonio. En los últimos años de su vida, Carlo Acutis dejó un mensaje que sigue siendo un faro para quienes lo escuchan. El verdadero éxito es llegar al cielo, y María nos muestra el camino. Confiemos en ella. Pongamos a nuestros hijos bajo su protección y vivamos con la alegría de saber que Dios está siempre con nosotros. Estas palabras, escritas por un joven que entendió el corazón del Evangelio, se convirtieron en la piedra angular de un cambio global. A través de Carlo y la Virgen María, millones encontraron una razón para vivir, amar y esperar. Conclusión. El legado de Carlo Acutis es una invitación a redescubrir la fuerza de la fe y la importancia de la unidad familiar en un mundo lleno de desafíos. Su vida, corta pero profundamente significativa, dejó un impacto que sigue creciendo con cada día que pasa. La Virgen María, a través de este joven beato, mostró al mundo que no hay dificultad que no pueda ser superada con oración, amor y confianza en Dios. Las familias que aceptaron este llamado ahora viven con la certeza de que el cielo está presente en sus hogares y que, bajo el manto de María, sus hijos están protegidos y guiados hacia un futuro lleno de esperanza. Este no es solo el final de una historia, es el inicio de una nueva era de fe, amor y unidad para todas las generaciones. Si deseas algo más detallado o con algún enfoque adicional, no dudes en decírmelo. Sonrisa con ojos felices.